Buenas, mi nombre es Ezequiel Flores, soy militante de Vía Socialista, Razón y Revolución, y esto es Tierra Colorada, la primera edición de una columna que pretende abordar la realidad misionera, es decir, de la provincia de Misiones, desde una perspectiva socialista. Y en esta primera edición lo que vamos a analizar es la renovación libertaria. Para quienes no sepan, la provincia está gobernada por el Frente Renovador de la Concordia, o como nosotros coloquialmente lo llamamos, la Renovación. Y de renovación tiene poco, porque en realidad es una alianza de radicales y peronistas que emergió allá a principios de siglo XXI, tras el argentinazo, y que gobierna la provincia hace ya 20 años. La hegemonía política de la renovación es tan marcada, tan fuerte, que de los 77 municipios que tiene Misiones, 75 están dirigidos por intendentes renovadores, mientras que los restantes dos son pequeños en cantidad poblacional, no los vamos a ofender, pero no tienen mucha población, y están encabezados por Juntos por el Cambio en un caso y por el kirchnerismo, el Frente de Todos o el Frente Patria, digamos, en otro. En la Cámara de Representantes de la provincia, la renovación tiene también un poderío casi absoluto, es decir, tiene 25 bancas, mientras que Juntos por el Cambio tiene 11 y el kirchnerismo tiene 4. En los diputados nacionales, de los 7 diputados nacionales que tienen Misiones, 4 son renovadores. Y en el Senado, de los 3 senadores, 2 son renovadores. Hay que decir también que, bueno, tenemos al frente al gobernador actual, digamos, Hugo Pasalacqua, que no es su primer mandato, este es su segundo mandato, su primer mandato fue entre 2015 y 2019, y que para esta gestión de gobierno hubo un recambio, digamos, generacional con esta cuestión de la renovación neo, como hicieron campaña, digamos, para acercarse bastante al voto libertario joven, digamos, en la provincia, pero también hubo un recambio generacional entre el gabinete de Pasalacqua, pero también se mantuvo una vieja guardia, digamos, en ministerios claves. Por ejemplo, el ministro de Hacienda sigue siendo el mismo de hace 10 años, Adolfo Safran. Silvana Jiménez sigue al frente del Ministerio de Trabajo, José María Rúa sigue al frente del Ministerio de Turismo, Marcelo Pérez sigue al frente del Ministerio de Gobierno y va por su tercer mandato, digamos, ¿no? Y es un funcionario importante para la renovación. Marcelo Pérez fue el encargado de perseguir, digamos, a Thomas. Oscar Thomas fue director de la entidad binacional Yacyretá entre 2003 y 2015 y estuvo implicado en la causa de los cuadernos. Y bueno, Marcelo Pérez, que estaba al frente del Ministerio de Gobierno, se encargó de buscarlo y también de despegar a la renovación cada vez que pudo, mediáticamente, de su vínculo con Oscar Thomas, siendo que Oscar Thomas llegó a ser director de la EBI gracias a la recomendación de Carlos Rovira. Carlos Rovira, el máximo dirigente de la renovación. O sea que el vínculo político era importante. Marcelo Pérez dice, digamos, o se manifiesta, o se muestra, digamos, como no a favor del protocolo represivo de Bullrich, pero no quiere decir que en Misiones no haya represión. Digamos, el movimiento piquetero en la zona centro fue muchas veces reprimido, incluyendo la detención de dirigentes. También los estatales, en particular docentes, fueron reprimidos en 2023, 2021, y en otras ocasiones también, anteriores, en 2015, donde también se reprimieron a otros trabajadores. Pero bueno, es un nombre importante, digamos, dentro de la renovación, dentro de específicamente la función de ministro de gobierno.
El otro que iba a continuar era Miguel Sedov, pero no se presentó a asumir y por eso lo echaron del cargo y pusieron en su lugar al licenciado Ramiro Aranda en educación. Hay otros nombres que, como dije, son nuevos, como por ejemplo el de Héctor González. Bueno, son nuevos en el cargo, digamos, al frente del Ministerio de Salud. González viene de ser director del Hospital Samic. Ahí tuvo denuncias por mala praxis obstétrica y también enfrentó reclamos laborales en varias ocasiones. En el año pasado, concretamente, enfrentó el paro del personal de servicio tercerizado que reclamaba uniformes de trabajo y aumentos y recomposición salarial, digamos, ¿no? Otro de los nuevos en el cargo es el industrial maderero Federico Facinello, que fue designado al frente del Ministerio de Industria, y Martín Recamán, que en realidad es un hombre, digamos, del riñón de Pasalacqua, o sea, un hombre de confianza de Pasalacqua y que ahora es ministro de Ecología. Bueno, bien, la renovación el año pasado, digamos, hizo campaña por Massa. Lo llevó en su boleta, militó su voto, sobre todo en las generales de octubre, es decir, después de las PASO. Para las PASO, digamos, la renovación claramente no hizo campaña para Massa, pero para las de octubre sí, y también para el balotaje. Y en todos lados dijo que era la única opción federal que tenía Misiones. Massa le había hecho promesas de la renovación, entre ellas la zona aduanera especial y también obras, digamos, y plata de coparticipación. Por eso, digamos, lo apoyaban, pero Massa no ganó. Milei ganó ampliamente en la provincia. Pasalacqua, actual gobernador, digamos, no tardó mucho en alinearse. Y es una situación esta que no es nueva, digamos, porque cuando Macri le ganó a Scioli en 2015 fue la misma situación. La renovación había hecho campaña por Scioli. Y Pasalacqua en ese momento asumía su primer mandato como gobernador. Y durante esos 4 años se volvió un aliado del macrismo. Hablaba, o sea, se presentaba como una oposición crítica, como un acompañamiento crítico, pero era acompañamiento al fin. De hecho, acompañó el consenso fiscal, salió de gira a buscar la tan mentada lluvia de inversiones por Europa, junto al equipo del presidente Macri, aplicó las políticas educativas nacionales, es decir, se volvió alguien que aplicó la política de Macri. Volviendo al presente, digamos, ni bien ganó Milei, Pasalacqua y los suyos empezaron a dar vuelta muy rápido. Los senadores electos Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT se reunieron en una reunión muy amable, muy afable, muy amistosa con Villarruel, con la vicepresidenta, a fines de noviembre, principio de diciembre, y básicamente se pusieron a disposición para trabajar en el Senado. El apoyo no solo se manifestó en reuniones, sino que fundamentalmente se tradujo en acciones, que es lo más importante. En primer lugar, digamos, ni bien asumió Pasalacqua, tomó una serie de medidas a tono con el ajuste en el Estado. En primer lugar, digamos, prohibió la compra de vehículos en todo el ámbito de la administración pública provincial, centralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados. Nos arreglamos con lo que hay, digamos. También suspendió el pase a planta permanente por 1 año, salvo en las áreas de salud, policía, educación y seguridad. Esto en particular es un golpe muy fuerte contra los trabajadores estatales porque en muchas dependencias del Estado provincial hay situaciones de precarización laboral detrás del monotributo o las becas. En el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, hay monotributistas que cobran 60.000 pesos y que durante todo este año van a seguir en esa situación, si es que no los despiden, obviamente. Suspender por 1 año el pase a planta significa justamente esto: trabajadores que continúen siendo precarizados, y además, digamos, el decreto se podría extender por más tiempo. Pasalacqua podría tranquilamente renovarlo cuando se cumpla el plazo, y que continúe esta situación que ya lleva años. También ajustó en tarifas, ¿sí? También hubo boletazos y tarifazos.
Pasalacqua autorizó de un día para el otro un boletazo en el transporte público urbano en Posadas, Garupá y Candelaria de alrededor del 66%. Para quienes no están familiarizados, Posadas es la capital, Garupá y Candelaria son ciudades aledañas a Posadas y nos une un sistema de transporte urbano porque mucha gente que vive en Garupá y en Candelaria se traslada a trabajar a Posadas. Entonces tenemos el mismo transporte urbano, el mismo sistema de transporte integrado, digamos, y que hayan aumentado tanto las tarifas, que venían aumentando a lo largo del 2023, fue un golpe muy duro. Y en el mismo sentido, digamos, el transporte interurbano de media distancia subió un 89%. Todo esto autorizado por Pasalacqua. Y también sufrimos, mejor dicho, boletazos en localidades como Monte Carlo, El Dorado, Oberá. Es decir, el ajuste se tradujo en ciudades relativamente importantes de la provincia. Las boletas de servicio subieron entre un 30 y un 50% en aumento de agua y luz, y todo esto antes de la quita de subsidios, y todo esto en diciembre. Hubo despidos a nivel provincial como a nivel municipal. El Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo, SIPTED, echó a 2 trabajadores, mientras que en las administraciones locales también se despidieron a trabajadores, en algunos casos a decenas, como en Bernardo de Irigoyen, y en otros de a puñados, en localidades más chicas, digamos, pero despidos hubo en varias localidades. Bernardo de Irigoyen, El Dorado, Leandro N. Alem, Jardín América. Y a eso sumemos el parate de la construcción de la obra pública, que la obra pública en la provincia moviliza 9.000 trabajadores. Y esos, digamos, si no se reactiva la obra pública, sobre todo en febrero, van a constituirse abiertamente en despidos. Así que bueno, lo que vemos es que Pasalacqua no tardó ni un segundo en alinearse con las políticas de Milei, sobre todo aquellas que van contra los trabajadores. Y ahora vamos a ver cuál es la posición que tiene la Renovación frente al DNU y la ley Ómnibus. Bueno, mencionábamos que la Renovación tiene 4 diputados nacionales. Esos diputados están hoy dentro del bloque de Innovación Federal, junto a diputados de las provincias de Salta, Río Negro y Neuquén. Carlos Fernández, que es diputado nacional por la Renovación y ex intendente de Oberá, dijo recientemente que su bloque no acompañaría al DNU así como está. Así que si se vota mañana, digamos, no acompañamos. Eso es lo que dijeron. Pero abrieron la puerta a tratarlo desglosadamente. Sobre la ley Ómnibus, lo mismo, digamos. Tiene que llegar al recinto, se tiene que discutir, se tiene que tratar capítulo por capítulo. Estamos de acuerdo con la emergencia económica, eso es lo que dijo Carlos Fernández, pero, digamos, el resto debería tratarse por parte. En definitiva, no rechazan de pleno el DNU, ¿sí? No rechazan la ley Ómnibus. Lo que están diciendo es, hay que ver parte por parte, hay cosas que estamos dispuestos a acompañar y hay cosas que no benefician a nuestra provincia, digamos. A los intereses que hay, que defienden estos diputados en la provincia. Puntualmente, ¿cuáles son esos intereses? Es decir, hay cuestiones en las que piden que se dé marcha atrás. Por ejemplo, el DNU de Milei elevó de 0 al 15% la alícuota de las exportaciones forestoindustriales y de tabaco. La Renovación reclama que se quiten, es decir, que se vuelva a la situación anterior donde la alícuota era 0, o sea, no había retenciones a las exportaciones forestoindustriales y de tabaco. Pero la oposición más férrea que mostró hasta ahora, digamos, es sobre el tema de la desregulación de la producción de yerba mate. La producción de yerba mate se concentra un 90% en Misiones, un 10% en Corrientes, números aproximados. Y el Instituto Nacional de Yerba Mate regula sobre todo la producción y también el precio de la materia prima. Frente al DNU, digamos, la Renovación se expresó contra los artículos que eliminan 2 cosas. Uno, el envasado de origen, que habilita que se envase la yerba en cualquier parte del país. Y
otra que es la función reguladora de precios del INIM, que el precio de la materia prima se fija por el directorio del INIM, que está compuesto por las distintas partes que forman, digamos, la cadena productiva de la yerba: secaderos, industriales, productores primarios, representantes del gobierno provincial, de Corrientes, Misiones. Pero, digamos, la cuestión es que ese acuerdo tiene que ser unánime, todos tienen que estar de acuerdo en el precio, y eso rara vez pasa. Entonces se lleva al laudo presidencial, donde, digamos, los distintos sectores tratan de influir en la decisión del presidente para lograr un mejor precio de acuerdo a sus intereses. Si se elimina el control de precio del INIM, digamos, hay muchos productores primarios, pequeños y medianos patrones rurales, que se van a ver directamente afectados, y también secaderos que van a ser absorbidos, digamos, por capitales más grandes. Entonces lo que hace el INIM es básicamente frenar el proceso de concentración de capital y de pauperización de muchos productores primarios y muchos pequeños y medianos patrones. Un proceso que se da, pero que se da de forma más lenta. El oficialismo provincial, es decir, la renovación, salió al cruce de dos formas con esto. Uno, apelando a una medida cautelar tramitada en la Corte Suprema de Justicia, y la otra mediante la creación de un organismo paralelo, que es el Instituto Misionero de la Yerba Mate, que según Carlos Rovira, cito, es para defender la economía y rentabilidad de los pequeños y medianos productores yerbateros, de las cooperativas yerbateras y de los secaderos. Básicamente cumpliría las mismas funciones que el INIM, pero solo a nivel provincial y dejando fuera Corrientes, digamos. Y bueno, está también, como decía, la cautelar que presentó Pasalacua. Esas fueron las dos medidas, digamos, contra el DNU. O sea, no es contra todo el DNU, es contra la parte que afecta, digamos, la producción de yerba mate. Otros puntos que tiene la renovación en disputa con el gobierno nacional son la coparticipación, porque la reducción de las transferencias corrientes a las provincias en 0,5 puntos porcentuales del PBI representaría una caída del 76% respecto a los fondos, digamos, del 2023. Y también le reclama una deuda de 60 millones a ANSES generada en los 90 por el tema de cajas previsionales, o la caja previsional, y que constituye un reclamo más bien histórico, ¿sí? Que se viene arrastrando hace muchos años, que entre el 2020 y el 2023 recibió una parte de esa deuda a Misiones, pero la renovación argumenta que es una parte irrisoria, y que sirve más que nada para presionar, digamos, más que para reclamar la deuda en sí, sino para presionar sobre las cuestiones que más le interesan a la renovación. Recapitulando, la renovación en estos 20 años hizo más que nada lo mismo, digamos. O sea, lo que estamos viendo con el alineamiento de Pasalacua detrás de Milei es lo mismo que siempre hace la renovación. Es decir, se alinea con el oficialismo nacional, es muy pragmática en ese sentido, no importa el color político, se alinea, y la renovación está dispuesta a administrar el ajuste que corresponda, o mejor dicho, el que demande Nación, con tal de posicionarse de mejor forma y poder sacar medidas en beneficio de ciertos intereses. Por supuesto, digamos, que esos intereses no son los nuestros. ¿Sí? No somos nosotros los laburantes, lo que estamos siendo es defendidos por la renovación frente a un ataque del gobierno de Milei. No, la renovación nos está ajustando, está atacando nuestras condiciones de vida. Somos nosotros, la clase obrera que vive en esta provincia, la que está sufriendo el ajuste. La defensa que hace la renovación del INIM no es la defensa del cosechero de yerba mate, del tarefero, no es la defensa del trabajador de la industria maderera, cuando la renovación reclama contra las retenciones en la industria maderera. No está defendiendo a ese obrero precarizado muchas veces que trabaja en los aserraderos.
tampoco está defendiendo al trabajador del secadero de yerba mate cuando pelea por el INIM. Está defendiendo, digamos, los intereses de los pequeños y medianos patrones. Está defendiendo los intereses de la burguesía foresto-industrial. Es decir, está haciendo una defensa, digamos, de la burguesía que acumula capital en la provincia, sea pequeña, sea mediana. Y por eso nosotros vemos que nuestras situaciones de vida, digamos, y de trabajo, y nuestras condiciones de vida y de trabajo empeoran en cada vuelta de tuerca del ajuste. En la primera mitad del año pasado, la pobreza alcanzaba, según datos oficiales del INDEC, al 35% de la población del aglomerado Posadas. Y la indigencia un 6%, digamos. Con la inflación que estuvo creciendo durante el año pasado y que despegó muchísimo en diciembre, con los despidos, con la devaluación, con los tarifazos, con los boletazos, en este 2024, vamos a estar mucho peor de lo mal que ya estábamos a comienzos del año pasado. Es decir, nosotros vemos que cada vez más empeoran nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales, y somos quienes estamos pagando los platos rotos de una fiesta que disfrutan otros. Por eso, nuestra perspectiva es la de organizar una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados para enfrentar el ajuste. Además de enfrentar el ajuste, tenemos que elaborar un programa político de gobierno, ¿sí? Un programa que nos permita salir de la crisis, que nos permita tener un desarrollo económico del país y que nos permita generar un bienestar social para el conjunto de la población. No podemos quedarnos con la resistencia, decía. No podemos plegarnos a la resistencia y no podemos plegarnos a las direcciones políticas que nos han llevado hasta acá. Y básicamente el peronismo y la renovación. En ese sentido, digamos, no podemos pensar que siguiendo esas direcciones políticas, sin construir un programa político propio, sin construir una dirección propia, sin construir un organismo de poder, y solamente plegándonos al peronismo vamos a poder salir de la crisis y vamos a poder revertir la situación. Si no podemos seguir esperando la vuelta de tuerca del ajuste, plegándonos a alguna de las direcciones de los partidos que nos han llevado hasta acá. Y que en la provincia eso toma la forma de la renovación. La renovación ha gobernado estos últimos 20 años, es responsable de la situación que estamos viviendo, y necesitamos una nueva dirección política. A esa apuesta, digamos, a la que convocamos desde Vía Socialista, desde Razón y Revolución Vía Socialista, pretendemos construir eso, construir un programa político que nos permita a nosotros, a los trabajadores, a la clase obrera, decir cómo salimos de este atolladero sin que nosotros seamos la variable de ajuste. Y en ese sentido invitamos no solamente a suscribirse al canal de Vía Socialista, no solamente a seguir esta columna y otras columnas que van saliendo sobre las distintas realidades provinciales, sobre las distintas problemáticas del país, o también las columnas que salen sobre la situación internacional. No solamente invitamos a seguir, a comentar, a difundir, a proponer temas, a debatir, a participar en los comentarios, sino también invitamos a sumarse, a discutir seriamente cómo poder sumarse a construir políticamente este espacio, a poder construir esta alternativa. Así que bueno, siendo la primera edición de Tierra Colorada, les dejo un saludo, espero los comentarios y nos vemos en la próxima edición. Chau.